El Señor nos llama a todos nosotros colectivamente como iglesia a cambiar las cosas, a cambiar al mundo, a restaurar la sociedad. Colombia puede ser diferente si la iglesia se despierta y si la iglesia aprende estos principios y los pone en práctica, si la iglesia aprende a pensar bíblicamente, no como la cultura le dice. Quiero invitarlos a que tomen asiento, a que le regalen una sonrisa a alguna persona que esté por ahí cerca que no conozcan. Me gusta hacerlo. Me gusta recordarle a cada uno de ustedes que somos familia. Tal vez hay personas que vienen hoy por primera vez, les damos la bienvenida. Les invitamos a que solo disfruten de lo que estamos viviendo y espero que hoy puedan recibir algo especial en este lugar. Hace 2 semanas comenzamos una serie que se llama Financiero. Estamos hablando acerca de principios financieros de Dios para nosotros, porque creo que es importante que los creyentes conozcamos la Biblia en todos los sentidos y todo lo que Dios piensa de todos los aspectos de la vida. Algunos tienen una idea un poco corta de lo que la Biblia nos enseña y piensan que la Biblia solo habla de la salvación eterna y de lo que pasará en el cielo, pero nos deja cortos en cuanto a cómo vivir en esta tierra. Y para ser honesto, la iglesia a veces no ha enseñado mucho sobre cómo vivir en esta tierra, cómo podemos nosotros administrar, cómo podemos servir, cómo podemos ayudar, cómo podemos crear cultura, tantas cosas que la iglesia ha hecho a lo largo de los años, pero que tal vez en los últimos 100 años ha perdido un poco el enfoque de cómo traer luz a la tierra. Y cuando tú lees toda la Biblia de tapa a tapa, es decir, desde Génesis, el primer libro, como lo tenemos organizado, hasta el Apocalipsis, vas a encontrar que desde Génesis hasta Apocalipsis se tocan muchísimos temas. Y claro que hay dos temas que para mí son muy importantes. Uno es el tema de la salvación y otro es el tema, para sorpresa de muchos, de la economía. Y si yo les digo, lean la Biblia y hagan un poco de anotaciones acerca de versículos que hablen de la salvación eterna y hablen del cielo o de la eternidad, y ahora tomen versículos que hablen sobre la economía y las cosas de esta tierra, ¿cuál tema creen ustedes que tendría más versículos en la Biblia? Algunos hacen así, o sea, es como el cielo. Yo les diría que no. La Biblia dice mucho menos de cómo será la eternidad, nos muestra cuál es el plan de Dios para la eternidad, pero la Biblia se extiende en hablarnos de cómo administrar esta tierra, de cómo vivir este tiempo. Eso indica para mí que Dios está muy interesado en la economía y que Él no nos deja solos, nos da unos principios para ayudarnos a administrar la creación y fomentar una actividad económica que sea sana. Escuche bien esa palabra, sana, una economía saludable. Y si estamos hablando de principios financieros del cielo, pues hoy vamos a seguir sentando las bases de esos principios. La actividad económica, según Dios, consiste en ocuparse, escuche bien, del valor de la producción, del ahorrar y del dar. Entonces lo voy a resumir en 3 palabras que voy a trabajar mucho hoy. Cuando nosotros vemos la forma en que Dios aborda la economía en la Biblia, hay 3 cosas que Él nos enseña. 1, ganar, producir. 2, ahorrar. 3, dar. Entonces repita conmigo esto: ganar, ahorrar y dar. Vamos a trabajar esos 3 conceptos esta mañana en esta enseñanza. Dios, cuando crea al ser humano en el libro del Génesis, le da una orden, y la orden es: administre la creación. Quiero que entiendan que desde el principio Dios creó la tierra porque Él quería hacerlo, y lo hizo con mucho cuidado, con mucha creatividad, con mucha abundancia, con mucha belleza. Y Dios llamó al hombre en Génesis 1:26 y dice: pensó en hacer al ser humano y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y quiero empezar a aclarar algunos conceptos, porque está diciendo allí que crea al ser humano, hombre y mujer, para que tengan dominio. Entonces ahí, hoy en día, esa palabra o esa frase de esa manera puede tener una connotación negativa para muchos, especialmente cuando hay personas que sostienen que la humanidad es como una plaga. Hay gente que piensa así, y que nos hemos consumido todos los recursos naturales y que somos un problema y deberíamos detener el crecimiento de la población porque los seres humanos somos una plaga que consume el mundo. Bueno,
realmente si tú lo miras desde la perspectiva de dañar las cosas, pues no estaríamos haciendo bien las cosas. Pero el llamado de Dios es a ejercer dominio, pero quiero que entiendas que en el original, el texto hebreo, utiliza un verbo que se traduce como ejercer dominio, pero que significa más bien administrar con maestría. Administrar con maestría. O sea, cuando Dios piensa en el ser humano, dice, he creado todo el universo, he creado la tierra, yo quiero tener una persona que en nombre mío administre. Los que conocieron pues la idea del mayordomo de una finca, por ejemplo, de una tierra, aquel que el dueño no está, pero el dueño le encarga a ese mayordomo que administre la finca. ¿Cómo debe administrar el mayordomo la finca? Con excelencia, con maestría. No debe agotarse todos los recursos, debe cuidar los recursos. Debe producir con la tierra que hay allí correctamente. O sea, hay una maestría que se requiere para administrar. Y es lo que Dios le encomendó al ser humano. Le dijo, yo quiero que tú administres. Nos lo dice a nosotros hoy, es algo que deberíamos retomar. Es lo que se conoce como el mandato cultural y deberíamos volver al inicio. Dios no solamente tiene un mandamiento de vayan y hagan discípulos de todas las naciones y evangelícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Se acuerdan de eso, Mateo? Algunos no se acuerdan porque no lo conocían, pero les cuento que eso dice. Y resulta que a veces la iglesia se ha centrado solo en eso. Entonces voy y le hablo a la gente acerca de Jesús, le hablo de la salvación eterna. Pero es que hacer discípulos y enseñarnos a nosotros lo que Dios nos ha mandado es mucho más que solo ir a la salvación eterna. Ahora, no es que la salvación eterna no sea el tema importante de la iglesia, pero no es lo único. Y de hecho, la salvación es la base de lo demás. Si yo entro en una relación personal con Jesús y por ende empiezo a conocer al Padre, empiezo a conocer a Dios verdaderamente, no como yo me lo imagino, sino empiezo a tener una comunión con Dios, entonces empiezo a recibir los principios de Dios para vivir. Y esos principios están allí en la palabra del Señor. Entonces, lo que Dios nos ayuda es que nos pide es que podamos administrar. Y administrar implica producir abundancia, pero ser respetuosos con la creación. Significa cuidar la creación. Podemos afirmar que la economía es la sabia administración de la casa de Dios. Y la casa de Dios es el universo, la tierra, en este caso para nosotros. Casa en griego es oikos. Y podemos hablar de oikonomía. ¿Qué significa economía? Es el manejo de la casa. ¿Listo? Entonces, cuando pensamos en eso, estamos administrando nuestra casa. La tierra es nuestra casa. La tierra nos brinda todo lo que necesitamos y Dios nos puso acá para administrarla. De eso es lo que el protestantismo enseñó en realidad, en la Edad Media. Quiero que entiendan que yo no quiero hacer ninguna división denominacional entre cristianos, porque eso puede ser a veces bastante nocivo. No creo que ninguna denominación cristiana sea perfecta. Creo que Dios simplemente utiliza tiempos y momentos para traer reformas a la iglesia, porque la iglesia empieza a torcerse, a desviarse. Somos seres humanos. Y Dios introduce esas reformas de una forma fuerte para cambiar cosas, para cambiar el rumbo de la iglesia y para que la iglesia se mantenga a lo largo de los años. O si no, la iglesia ya hubiese desaparecido hace mucho tiempo. Y por allá en la Edad Media, a finales de la Edad Media, surge este movimiento que se conoce como la Reforma Protestante. Y estos reformadores, como Lutero, Calvino, Zwinglio, estas personas reconocieron la importancia de la vida económica como ciudadanos del reino de Dios. Y eso fue lo que enseñaron. Y su enseñanza fue lo que cambió el mundo, fue lo que cambió Europa. Los historiadores de la economía, si tú los lees, te dicen algo importante. Y es que gracias a la predicación de estos reformadores, las naciones de Europa salieron de la pobreza y se convirtieron en potencias. Fue la predicación de los reformadores, entiéndanlo bien. No fue ningún otro movimiento. Claro, algunos dirán, pero es que surgió el Renacimiento, la Ilustración. Claro, pero todo eso fue alentado por la Reforma. Todo eso fue alentado por movimientos de pensadores que eran creyentes y que querían explorar el conocimiento, que querían desarrollar la ciencia, que querían progreso, que no veían el progreso como se había enseñado antes, como algo negativo. Ya hemos hablado de eso los fines de semana pasado. No veían las cosas materiales como inherentemente malas. Ni veían a la gente que producía riqueza como personas malas necesariamente.
Creo que ya entendemos eso los que estamos acá, y si no has visto nuestras 2 primeras enseñanzas, debes verlas para poder entender lo que vamos a seguir hablando en las próximas semanas. Pero las enseñanzas de esos reformadores sobre el trabajo, sobre el manejo del dinero, provocaron una influencia tan intensa, tan duradera, que eso fue lo que generó este término que conocemos muchos como la ética protestante del trabajo. No sé si alguna vez has escuchado ese término, pero esa es la ética protestante del trabajo. Max Weber, por ejemplo, puedes leerlo y vas a encontrar cómo él nos enseña que el trabajo es un llamado, es una vocación de Dios y que debemos producir en ese llamado. Es curioso porque si ustedes analizan la historia de la humanidad, casi la mayoría de la historia, o sea, si tomamos todo el lapso de tiempo en el que tenemos historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de la gente ha sido pobre. Esa es la verdad. Hoy en el siglo XXI, a pesar de que hay pobreza, hay inequidad, no somos tan pobres como eran los seres humanos hace siglos. Quiero que lo entiendas. Y ese progreso especialmente se vio en Occidente. Y adivina quién puso los fundamentos de ese progreso en Occidente. El protestantismo. Entonces, hay 3 reglas que quiero enseñarte hoy, que fueron reglas que John Wesley enseñó en Inglaterra y trajeron el gran avivamiento a Inglaterra. Siempre me gusta señalar que de forma paralela hubo 2 movimientos revolucionarios en Europa. Uno fue la Revolución Francesa y el otro fue la Revolución Británica. Cuando ustedes analizan la Revolución Francesa, fue una revolución sin Dios, sin principios, sin ley, basada en el humanismo. ¿Y cómo se hizo esa revolución? Con mucha guillotina. Produjo muchísimos muertos. Ahora algunos dirán, pero es que se hizo una declaración que es la Declaración de los Derechos Humanos. Adivine de dónde lo sacaron. Pero la revolución que dio origen en Gran Bretaña, ¿sabes por qué se originó? Porque John Wesley y otros predicadores hablaron de estos principios, hablaron de la salvación, y la gente, sin necesidad de matar a otros, construyó una cultura diferente. No me llamo engaño, sé que Europa está alejada de Dios hoy en día, lo cual es bastante triste. Después de haber visto que Europa cambió fue gracias a las ideas de la Biblia. Pero Wesley tuvo 3 reglas elementales, y si anotas hoy, especialmente vas a sacarle provecho, porque vamos a tener, creo que mucha información, aunque trato de no dar tanta información, pero quiero que hoy te lleves esto para que estudies. Wesley escribió lo siguiente, o tenía estas 3 ideas con respecto al dinero. Primero, gana todo lo que puedas. Segundo, ahorra todo lo que puedas. Y tercero, da todo lo que puedas. ¿Quieres repetirlo otra vez conmigo? Y vamos a grabarnos eso. Wesley dijo, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Empecemos a hablar de ganar todo lo que podamos. Hay 3 razones por las cuales Dios nos llama a trabajar. John Wesley dijo, gana todo lo que puedas, escucha bien esto, sin perjudicarte a ti ni a tu prójimo en alma o cuerpo, aplicándote a ello con diligencia continua y con todo el entendimiento que Dios te ha dado. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que Dios nos dio la capacidad de producir, de desarrollar, de crecer en todos los aspectos. No pienses solo en el área material. Si yo crezco intelectualmente, voy a crecer también materialmente. Me gusta, cuando hablo con personas emprendedoras, empresarios, decirles que generalmente nos centramos en los resultados en las empresas, y eso es lo que puede llegar a ser nocivo cuando nosotros solo pensamos en resultados y no pensamos en la gente. Porque adivine quién trae los resultados. La gente. Por tanto, las condiciones de la gente deberían ser buenas. Entonces, antes de tener enfoque en resultados, que es importante, no estoy diciendo que no, yo debería enfocarme en que la gente crezca. Cuando la gente crezca, los resultados van a llegar. Esa es la idea, la filosofía. Entonces, yo no uso a la gente para tener resultados. Yo ayudo, bendigo a las personas y eso trae resultados. Y lo que Dios nos llama en su palabra es a que cultivemos las virtudes ¿de qué? De la diligencia, del trabajo. En Latinoamérica nosotros tenemos una idea muy nociva sobre el trabajo. Pensamos que el trabajo es un mal necesario para sobrevivir.
¿Se acuerda una canción por ahí que dice, a mí me llaman el negrito del bate, porque el trabajo para mí es un... ¿Se la saben? ¿Sí o no? Y muchos la han bailado y todo eso, pero creo que eso refleja nuestra cultura. Piénsalo. ¿Cuántos añoran que llegue el viernes en su trabajo? ¿Sí o no? Están toda la semana ya, gracias a Dios es viernes. En Estados Unidos hasta hicieron un restaurante que se llama Gracias a Dios es viernes, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese restaurante? Por aquí hubo uno en Colombia, la franquicia. No sé si todavía está, pero publicidad no paga, ¿no? Pero tenemos esta sensación de la vida es eso que pasa fuera del trabajo. O sea, el trabajo es para sobrevivir, pero mi vida realmente es el viernes cuando salgo del trabajo, es el fin de semana. Y por eso tenemos esa sensación tan horrible los domingos en la noche. Pensé que era lo único que le pasaba antes, ya no me pasa, pero los domingos en la noche estamos como, mañana hay que trabajar, mañana hay que levantarse. Y como que el trabajo se convirtió en una cosa tan gravosa, tan aburrida. No es esa la visión de Dios. Dios nos dio nuestra vocación, nuestras habilidades para que nosotros trabajemos y produzcamos y lo hagamos con alegría y con gozo. Por eso es tan importante encontrar nuestro verdadero llamado y ubicación en la vida, que no voy a trabajar en eso hoy, pero es tan importante para que no sobrevivamos, sino para que disfrutemos de la vida. La Biblia nos revela 3 razones por las que hay que trabajar. Y están clarísimas allí. Juan capítulo 5, 17 contiene las palabras de Jesús, palabras sencillas, pero a la vez nos dan una idea de lo que Dios piensa sobre el trabajo. Dice, mi Padre aún está trabajando y yo, ¿qué? También trabajo. Mi Padre está trabajando. Jesús está hablando del Padre Celestial. Aquí hay una clave. Algunos piensan que Dios, los que tenemos esta creencia clara de que Dios creó todas las cosas, piensan que Dios simplemente creó y soltó. No, no es así como funciona esto. La Biblia dice que Dios creó y sigue sustentando. Si Dios no sustentara lo que existe, ni siquiera las leyes naturales podrían funcionar. Claro, las leyes explican cómo funciona el universo, pero Dios está detrás de todo eso sustentando. Dios trabaja todo el tiempo, Dios está trabajando en ese sentido. Alguno pensará en este momento, pero la Biblia dice que Él creó en 6 días y descansó el séptimo. Claro, descansó ¿de qué? Del proceso creativo, pero no de sustentar su creación. Y Jesús nos enseña que así como el Padre trabaja, es laborioso, el Padre le gusta trabajar, Él también trabaja. Por tanto, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y le encontramos sentido a la vida también trabajando. He visto muchas personas que cuando se jubilan pierden todo sentido y propósito de vida. No saben qué hacer. Me he sentado en consejerías con personas que se jubilan y sienten que se les acabó el mundo. Porque somos seres creados para trabajar y encontrar pasión en el trabajo y disfrute en el trabajo. Así es como Dios nos creó. Y esa es la segunda razón específicamente por la cual Dios nos invita a trabajar, porque fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para eso. Ahora, no fuimos hechos para trabajar sin parar. Quiero que lo entiendas. En Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos. Y hay un mandamiento que todos conocemos. Dice, trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor, su Dios. Muchos piensan que como el Antiguo Testamento dice que no nos aplica. Eso es lo que piensan. Yo estoy en contra de esa visión. Yo creo que el Nuevo Testamento nos aplica. Solo que no podemos interpretar el Antiguo Testamento sin las enseñanzas de Jesús. Y Jesús nunca abolió el descanso. Nunca. Por eso nosotros cuando trabajamos, damos todo, pero hay un día en el que tenemos que parar, conectarnos con Dios, disfrutar de la familia, dejar de hacer lo que hacemos. Entonces, hemos sido creados para trabajar y trabajar duro, pero también debemos encontrar ese ciclo de trabajo, descanso, porque cuando el ser humano no descansa, se revienta. Y hoy más que nunca vemos fenómenos de burnout, fatiga crónica, porque la gente está reventada de no parar, del estrés que tiene. Pero tú y yo fuimos creados para trabajar. Entonces, Dios trabaja, nosotros fuimos creados para trabajar
Y lo tercero que la Biblia nos dice es que somos colaboradores de Dios en su trabajo. Esa es la tercera razón por la que debemos trabajar. Somos colaboradores de Él. Él trabaja y está llevando a cabo un plan para esta creación. Entonces te creó a ti y me creó a mí para que cumplamos con ciertas cosas que extienden su reino, que sanan la tierra, que sanan las familias. Efesios capítulo 2:10 dice esto: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por obra. Y muchos piensan que buenas obras es salir y simplemente darle algo a alguien en la esquina. No son esas las buenas obras de las que está hablando aquí el texto bíblico. Está hablando que tú y yo fuimos creados con unos dones, con unos talentos, con una capacidad de producción, que cuando las usamos y las hacemos bien, bendecimos a otros. La semana pasada introduje ese concepto. ¿Qué es mejor? ¿Darle plata a alguien un fin de semana o darle un trabajo a esa persona por el resto de su vida? Entonces, entre más producción hay que respeta la creación, que respeta los ritmos de descanso, que no daña la creación y no daña a las personas, entonces más posibilidades hay para que más gente crezca, se beneficie. No como esclavos, sino como gente digna que puede progresar también. Eso es lo que la Biblia nos invita a hacer. Entonces tú y yo tenemos que descubrir cuáles son esas buenas obras que Dios quiere que tengamos, que Dios quiere que hagamos, bien sea como empleado, bien sea como emprendedor, empresario, jefe, universitario, estudiante de colegio. Dios quiere que nosotros allí seamos productivos. Y vuelvo a repetir, no solamente hablo de productividad material, hablo de productividad en todos los aspectos, en todos. Entonces Wesley invitó a que ganes todo lo que puedas. Si lo haces bien, si no lo haces de manera egoísta, si no lo haces dañando a otros, si no lo haces acabando con la creación. Por eso Wesley nos invita a ganar todo lo que podamos. La segunda máxima de Wesley era ¿cuál? Ahorra todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas. Él dijo esto: ahorre todo lo que pueda, pero recortando todo gasto que solo sirva para satisfacer deseos vanos, para gratificar el deseo de la carne, el deseo de los ojos o el orgullo de la vida. No malgaste nada en vida o muerte, en pecado o disparates, para usted o para sus hijos. ¿Qué estaba diciendo Wesley? Que muchas veces lo que hacemos es ganamos y ganamos y ganamos con una visión muy egoísta de la vida. Nunca cerramos el ciclo. Nunca entendemos cuánto es suficiente. Porque, para ser honesto, algunos cristianos son materialistas de corazón. Idolatran la riqueza. ¿En serio? Vivimos bajo los mismos estándares que vive la cultura a nuestro alrededor. Entonces quieren hacer dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. ¿Y para qué más dinero? Pregunto yo. Quiero ser muy claro, no estoy en contra de que vivas bien. Y no creo que la Biblia esté en contra de que vivas bien. No estoy en contra de que tengas comodidades en tu casa. No estoy en contra ni creo que la Biblia se ponga brava porque hoy tú quieres invitar a tus hijos o a tu esposa a un lugar lindo a comer. No estoy en contra de que tengas unas lindas vacaciones y ahorres para irte de vacaciones. Sí, eso está bien. Pero ¿te has dado cuenta lo que pasa muchas veces? Hablaremos de deuda después en otra serie, en otra predicación. Pero la gente vive endeudada, no tiene para vacaciones, pero tiene que irse y pasar la tarjeta de crédito porque tiene que comprar un auto que no puede pagar, pero tiene que endeudarse para pagarlo. Cuando podría tener pasos progresivos para hacerlo. Nosotros con mi esposa siempre hemos sido cuidadosos de ahorrar y de planear. Entonces, cuando nos fuimos a vivir juntos, ¿en dónde vivimos? En un apartamento de 54 metros cuadrados en arriendo. Pero nuestra visión era tener nuestra casa. Entonces ahorramos y pudimos pagar nuestro primer apartamento.
Y esa fue la base para comprar nuestra casa. Pero nunca por encima de lo que nosotros teníamos de ingreso, nunca por encima de lo que entraba a nuestra vida. Y no nos interesa tener una vida de lujos excesiva. Los principios que conducen al ahorro exigen una combinación muy interesante en la gente. Personas que quieran progresar, escúchame esto, personas que quieran progresar lo suficiente como para generar riqueza, pero que sean lo bastante conservadoras como para cuidar la creación y las necesidades de la comunidad. Voy a repetírtelo. Los principios del ahorro en la Biblia exigen personas que sean lo suficientemente conscientes de que hay que producir riqueza sin que eso implique dañar a nadie, sin que eso implique dañar la creación, quitarle a otros. Esos son los principios bíblicos. ¿Y por qué debemos ahorrar? Pues primero porque Dios cuida la creación. Y si nosotros no ahorramos, no cuidamos las cosas, porque los recursos se ahorran, es como el agua. En estos días todos hemos sufrido de racionamiento de agua. Y no solo en Colombia, en muchos lugares del mundo. Entonces, no tenemos que esperar a que nos corten el agua para nosotros guardar agua. ¿Sí o no? Si yo me lavo los dientes y dejo abierto el grifo mientras hago esto, ¿qué está pasando? ¿Estoy haciendo buen uso del agua? No estoy haciendo buen uso del agua. Es que es un tema de conciencia. Y no necesitamos estar asustados por nada. Es simplemente pura conciencia del cuidado de la creación. ¿Sabes que en la Biblia Dios invita, en el Antiguo Testamento hay unas leyes claras sobre el manejo de los terrenos? Cada 7 años el terreno se deja descansar. Y la comida alcanza. Lo que pasa es que como ahora nos alimentamos pues con toda esa cantidad de comida chatarra que requiere un montón de elementos para producir, eso es lo que realmente hace uso de un montón de elementos que no se requerirían si tuviéramos una dieta más balanceada y una comida más balanceada. Entonces yo guardo la creación, yo protejo la creación, yo ahorro recursos para la creación, no porque soy tacaño, porque quiero hablar claro de eso, sin tacañería. Esposo, ¿hace cuánto no invitas a un buen restaurante a tu esposa? Una cita romántica, no se den codazos. ¿Tiene eso algo de malo? Yo creo que no. No, pastor, es que yo no me alcanza para el restaurante que quiero. Bueno, hágale una comida en su casa. Bien linda, bien especial, invierta. No me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo a que sus hijos crezcan rogándole para que por favor les dé lo que ellos necesitan. Yo quiero que mis hijos crezcan sabiendo que su padre los ama y les quiere dar lo mejor. Pero también cuando yo veo que hay cosas que son superfluas, les digo, no, ¿en serio? No sé si contar esto, no lo voy a contar porque se me vienen ideas a la cabeza. Sí, no, yo veo familias diciendo que tienen asuntos económicos, pero veo a su hijo con el último iPhone que cuesta 8 o 9 millones de pesos. ¿Por qué un adolescente tiene que tener un iPhone de esos? Me pregunto yo, no me odien jóvenes, pero me pregunto ¿por qué? ¿No pueden vivir sin eso? En mi época no había esa cosa. Pobre mis papás, no sabían dónde estaba yo. Entonces, cuidamos las cosas. El ahorro se justifica si nosotros vamos a ¿qué? A vivir 7 días y solo trabajar 6 de ellos, porque precisamente trabajamos, ahorramos y podemos disfrutar de ese día de descanso, podemos disfrutar de la familia, podemos disfrutar de vacaciones con la familia, podemos hacer otras cosas. Y Dios se agrada con eso, por eso ahorramos. Yo le cuento a mis hijos y a los jóvenes siempre esta historia. Antes de casarme con mi esposa, antes de conocerla, yo ya tenía ahorrada la luna de miel. ¿En serio? Yo anhelaba casarme con una mujer de Dios. Y dije, cuando Dios me dé esa mujer, yo la quiero consentir. Y yo ahorré la luna de miel. Entonces, cuando fuimos a la luna de miel a un sitio espectacular, yo no le decía, no pidas eso. O no le decía, sí pide tú. Y yo, no, a mí tráigame agua, gracias.
Sí. Porque uno puede también disfrutar de la vida. Ahora, ¿por qué más debemos ahorrar? Porque vivimos en un mundo caído. Esa es la realidad. Estamos en un mundo caído. Este no es un mundo perfecto, es un mundo alejado de Dios. Y como el mundo está alejado de Dios, pueden venir años malos. Pueden venir épocas malas. No creo que un creyente, por ser creyente, siempre todo le va a ir bien. A veces no. A veces vienen las vacas flacas. Y cuando vienen esas vacas flacas, ¿qué hacemos? Tenemos una reserva, tenemos un ahorro. Pero si nunca ahorras, si vives alcanzado, si vives en deuda, cuando vengan las vacas flacas, adivina qué pasa. Pierdes todo lo que tienes. Entonces ahorra, ahorra, ahorra. Acostúmbrate a que quieres ahorrar. Ahorra todo lo que puedas sin ser tacaño. ¿Por qué más debemos ahorrar? No solo porque vengan las vacas flacas, no, ahorra para los tiempos futuros, previsión para el tiempo futuro. La educación de tus hijos. Porque llega a la universidad y dice uno, ¿y ahora cómo pago? Yo no quiero vivir eso, yo he venido ahorrando y ahorro y ahorro y ahorro y digo, se llega la educación de mis hijos y quiero que puedan estudiar. Ahorra para financiar tu empresa en el futuro, tu emprendimiento. Ahorra para adquirir una casa. Ahorra para fundar una institución artística. Ahorra para construir universidades, bibliotecas, colegios cristianos. Ahorra, ahorra. Ahorra para construir centros de salud para creyentes y para todo el mundo, pero administrado por creyentes. Hombre, sí, así fue que el mundo cambió porque los creyentes hicieron esto en Europa. Proverbios 6 dice esto: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Es que en la creación están los ejemplos de Dios, las hormiguitas. Y le dice, vea perezoso, porque ¿sabes algo? En la Biblia hay dos tipos de pobres, para que estemos claros también en eso, en la cosmovisión bíblica. Uno, los pobres que son despojados injustamente de sus cosas. Los pobres a quienes se les han negado injustamente sus oportunidades. Y a ellos la Biblia nos llama a ayudarlos, animarlos y restaurarlos. Y existen otro tipo de pobres en la Biblia, los vagos. Los vagos, los que no quieren trabajar, los que quieren que todos los sostengan, los que creen que el mundo les debe todo en la vida, los que creen que les deben subsidiar absolutamente todo y que no hay que trabajar y que hay unos que tienen todo y es culpa de esos que tienen todo y hay que quitarle todo lo que tiene para que me lo den a mí. Esos, ¿sabes qué dice la Biblia? Por duro que suene, el que no trabaje, que no coma. Y de nuevo, hay unos que injustamente no pueden trabajar, que no consiguen trabajo. Vamos a crear oportunidades de trabajo porque quieren trabajar. No puede uno generalizar, pero la Biblia nos invita a trabajar. Entonces, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y cuarto, da todo lo que puedas. Y Wesley dice esto, de todo lo que pueda, es decir, de todo lo que tenga, no escatime, en una u otra proporción entregue a Dios, no la décima parte, ni la tercera, ni la mitad, sino todo lo que es de Dios, sea más o sea menos. Emplee todo en usted, su casa, la casa de fe y en toda la humanidad de tal manera que pueda dar buena cuenta de su mayordomía cuando ya no pueda seguir administrándolo. Que este es un concepto que es muy interesante porque vivimos en una ilusión y sé que decimos mis cosas. Son mis cosas. Entonces, de mis cosas, algunos son muy generosos y dicen yo le doy a Dios, yo le doy a alguien, pero son mis cosas. No que no son tus cosas, porque todo le pertenece al Señor. Y seguro alguno dirá, no, pero yo trabajo, yo me lo he ganado. ¿Y quién te dio la salud para trabajar?
¿Quién te da la vida hoy para que trabajes? ¿Quién te dio los talentos que tienes? Entonces, cuando piensas en, ay, no, es que todo es mío. No, nosotros somos administradores de Dios. Entonces, lo de Dios no es solo una parte, lo de Dios es todo. Y yo lo administro, todo lo administro y sigo sus principios administrativos. Nosotros tenemos que cultivar esa virtud de la generosidad, la compasión, sacar la tacañería, la codicia, el egoísmo, la avaricia. Eso no debe existir en medio de nosotros. Porque en el fondo lo que hay allí es eso, egoísmo, puro egoísmo. Y el egoísmo obstaculiza la generosidad. Cuando yo soy egoísta, pienso en mí, en mí, en mí, en mí, estoy obstaculizando la generosidad. Y creo que hay 3 razones para que nosotros demos. La primera, gratitud a Dios por su amor y por su gracia. Creo que en la Biblia es clarísimo el tema de dar por gratitud, no por obligación. Por eso me gusta decir aquí en la iglesia que no estás obligado a dar nada si no quieres. Porque qué aburrido dar con el corazón amarrado, triste, con los dientes apretados. Y así en todo. Uno tiene que dar con generosidad. ¿Por qué? Porque está agradecido. El dar procede de un corazón que es libre, que es alegre, que se siente bendecido. Estoy feliz, Dios, me das tanto, tengo tanto que quiero dar, quiero que otros compartan lo que yo tengo. Y ese tema de cuánto, pues no lo sé, el Señor tiene unos principios que vamos a ir viendo en las próximas semanas, pero lo más importante es que cada uno da de acuerdo a lo que Dios le da. De acuerdo a lo que Dios le da y con un corazón libre, tranquilo, espontáneo. Creo que tenemos que dar porque fuimos diseñados para dar. La vida funciona mejor cuando nosotros nos alineamos con el diseño de Dios. Y si tú alguna vez has dado, creo que te has sentido muy bien cuando das. Alguien dijo que nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando le damos a otros. Porque Dios da, Dios entrega. El ejemplo de Dios fue entregar a su único Hijo Jesucristo por ti y por mí. Lo dio absolutamente todo. Entonces, nosotros nos parecemos más a Dios cuando le damos a la gente, cuando damos con generosidad para este mundo que necesita ser restaurado. Y creo también que tenemos otra razón para dar, y es que debemos obedecer el mandamiento de Dios. Porque a veces ni estamos agradecidos y a veces ni tenemos en mente el principio del diseño de Dios. Pero es que Dios dice que des, porque Él ordena que des. Está en la Biblia, para que te parezcas mucho más a Él. Por eso John Wesley resume estas 3 cosas de esta forma. Dice, le suplico en el nombre del Señor Jesús que actúe conforme a la dignidad de su llamamiento. No más pereza. Todo lo que tenga a mano para hacer, hágalo con todas sus fuerzas. No más desperdicio. Corte todo gasto que le exija la moda, el capricho, la carne o la sangre. No más codicia, sino emplee todo lo que Dios le ha confiado en hacer el bien. Todo el bien posible, en toda especie y medida a la familia de la fe, a todos los hombres. Esta es una parte no pequeña de la sabiduría del justo. De todo lo que tenga y todo lo que es en sacrificio espiritual al que no le escatimó a su Hijo, a su único Hijo. Entonces, hoy aprendemos que debemos ganar todo lo que podamos, ahorrar todo lo que podamos y dar todo lo que podamos. ¿Eso para qué? Para la gloria de Dios. Para que podamos realmente traer restauración a esta tierra. Queridos, Jesús es el Mesías. Y el Mesías ya vino, no hay más Mesías. No hay más Mesías. Por eso el caudillismo latinoamericano me parece tan peligroso. Porque estamos buscando a una persona que cambie todas las cosas y eso no sucede. El Señor nos llama a todos nosotros colectivamente como iglesia a cambiar las cosas, a cambiar al mundo, a restaurar la sociedad. Colombia puede ser diferente si la iglesia se despierta.
Y si la iglesia aprende estos principios y los pone en práctica, si la iglesia aprende a pensar bíblicamente, no como la cultura le dice, no como otras filosofías le enseñan, sino como Cristo mismo nos enseña en su palabra. Y yo quisiera que hoy pienses en dónde estás, donde Dios te ha puesto, en tu historia, en lo que ves hacia futuro, tu propósito, tu llamado. ¿Has entendido antes estos principios o tal vez hoy es la primera vez que los ves de esta forma? Y claro, puedes hasta decir, ¿en serio todo eso está en la Biblia? Sí, estúdiala. Yo tengo que presentarte solo el resultado de mi estudio, pero yo te invito a que lo estudies por ti mismo y vas a encontrar esto y mucho más, con mayor profundidad. Y este es un tiempo emocionante para los creyentes, porque es el tiempo en el que podemos ser iglesia de verdad, en el que podemos cambiar a Colombia. Y hablo por Colombia porque es el país donde Dios nos puso, pero ojalá la iglesia se levante en todo el mundo. Porque hoy hay un ataque consistente contra todos los principios que traen real progreso a la sociedad. Cuando tú analizas la historia, te vas a dar cuenta que ningún otro movimiento trajo el progreso que ha traído el cristianismo, ningún otro. Y no estoy descalificando todo lo demás, creo que tienen cosas algunos positivos. Pero desde el punto de vista de visión de sociedad, el cristianismo tiene muchas cosas que aportar. Ahora, no pretendo hoy ser un experto en economía. Entiendo algo de economía y lo que puedo entender es que todas las escuelas económicas tienen cosas que son importantes de rescatar. Así que hoy no tengo que decirle a alguien, si eres cristiano tienes que ser de tal escuela o de aquella otra. Tal vez el marxismo sería algo con lo que no te identificarías si eres verdaderamente cristiano. Pero hay otro tipo de escuelas que son interesantes de estudiar. Pero antes de eso deberíamos entender los principios bíblicos que hay sobre la economía para poder analizar esas escuelas y esos pensamientos de una forma bíblica. Y que nosotros los creyentes empecemos por administrar bien nuestros hogares, bien nuestras vidas, bien nuestra iglesia, y de ahí empecemos a administrar la sociedad. Porque de lo contrario seguiremos en lo mismo. Se los aseguro, seguiremos en lo mismo. Entonces hoy te invito a que ores y le preguntes al Señor, ¿dónde quieres que yo aplique esto que aprendí hoy? Me gustaría que no te quedes con eso solo hoy, que te vayas esta semana y esta semana hagas el ejercicio. Cada mañana levántate y piensa en algo de lo que anotaste, de lo que escuchaste. Y piensa, ¿dónde quieres que yo aplique esto hoy? ¿Cómo puedo aplicarlo hoy? ¿Cómo puedo traer restauración a mi vida, a mi familia y a las personas que están a mi alrededor? No te quedes simplemente siendo oidor u oidora de lo que decimos acá, sino llévalo a los pies de Jesús y dile cómo lo llevo a la práctica. Y esa es mi oración final, Señor, en esta mañana. Quiero pedirte que nos des sabiduría. Tu palabra dice que aquel que le falte sabiduría la pida. Y yo te pido sabiduría para mí, y no solo para mí, sino para todas las familias que hay acá, para nuestras familias. Realmente, Señor, creo que la iglesia está para mucho más que reunirse solo los domingos en un lugar. Creo que cuando tú pensaste la iglesia, pensaste en traer restauración a nuestra tierra. Creo que no pensaste en la iglesia solo para encerrarse en cuatro paredes a esperar que todo se acabe, sino que creaste tu iglesia para equiparla, animarla y enviarla en esa misión que tenemos. Y juntos hoy oramos por nuestra hermosa Colombia, nuestro hermoso país. Hoy te pedimos, Señor, por Colombia, y pedimos que nos des sabiduría para vivir, influenciar, liderar a Colombia desde donde estamos, desde lo micro. Y no pedimos solo por el punto de encuentro, sino por la iglesia tuya, la iglesia con I mayúscula, tu iglesia en todas partes en Colombia. Renueva nuestro pensamiento y levanta personas con convicciones fuertes y con conocimiento, con formación. Personas que estén dispuestas a vivir con un pensamiento realmente bíblico. Muéstranos en dónde hacemos mezclas, en dónde estamos confundidos, en dónde hemos
adoptado lo que la cultura nos ha dicho. Y hoy te digo, enséñanos a ganar todo lo que podamos, a ahorrar todo lo que podamos y a dar todo lo que podamos para la gloria de tu nombre. Amén y amén.